Señoras y señores, bienvenidos a Jaque. Me quito el tapaboca de rigor ya con tercera dosis, gracias a Dios estamos aquí listos con ese esquema frente al COVID-19. Retornamos a Jaque, el espacio de opinión que se emite en el Oriente Antioqueño en diversos canales comunitarios, en las redes sociales de conmarcapropia.com, quienesquien.com.co y alternativaregional.com. Jaque, ya estamos aquí en este set, volviendo a hablar de los temas que nos interesan, a portas ya en vísperas de los comicios legislativos del 13 de marzo. Estamos ya a menos de un mes, a 20 días ya de este gran proceso electoral que nos convoca. Y Cristian Santiago Gómez, como siempre, aquí acompañándonos al pie del cañón para que presentemos a nuestra invitada. Don Carlos, muchas gracias, hombre, por integrarme a este espacio. Pensé que la mordaza judicial no iba a permitir realizar de nuevo este espacio, pero volvemos. Don Carlos, haga usted la antesala de la invitada. Claro que sí, Cristian Santiago. Estamos con la representante a la Cámara, María José Pizarro Rodríguez, una cara ya muy reconocida en el país, una gran activista social que ha luchado por la paz, muy visible durante la gran convocatoria del paro nacional, y podemos decir que ya es senadora de la República porque está en el puesto número 2 del pacto histórico. Pues imagínense qué ubicación tan importante, la representante de la Cámara por Bogotá, y ya en ese tránsito a ser senadora, que está con nosotros en el Oriente Antioqueño. Ha tenido usted una conexión especial con esta tierra y es usted una persona ya bien reconocida en el país. Bienvenida, representante. Pues bueno, muy buenos días a todas las personas que nos siguen en redes, en los canales comunitarios. Un saludo a Santiago, un saludo a Carlos. Y sí, bueno, efectivamente, aquí en esta campaña también por el Oriente Antioqueño, intentando entregar este mensaje, socializarlo, hacer pedagogía electoral, hablar con la gente en las calles, intentar derrumbar también muchos prejuicios o prevenciones que también tiene la gente en relación con quienes hacemos parte de los sectores alternativos, de los sectores progresistas del país. Pero en términos generales sentimos no solamente aquí en el Oriente, sino en todo el país, pues un clima muy tranquilo, de respeto, de curiosidad también. Ya no hay un rechazo, sino que inmediatamente reciben, también lo leen, evalúan, y yo creo que de eso se trata un proceso electoral tranquilo, sosegado, donde la gente pueda evaluar sobre las ideas y no solamente sobre lo que gira en redes sociales muchas veces, noticias falsas, noticias mentirosas, que buscan pues obviamente fragmentar y polarizar a la población. Bueno, representante, Carlos empezó por el revés, creo, pero yo quiero que entonces le aclaremos a los televidentes que él dijo que usted ya prácticamente es senadora. Yo quiero que me le explique el porqué, de por qué es una lista cerrada, que está en el número 2, porque de pronto no lo comprenden. Pues bueno, el pacto histórico, que es una coalición, es decir, es una, vamos a decir, juntanza, un acercamiento entre distintas fuerzas políticas y sociales de nuestro país, donde hay 5 o 6 partidos políticos, donde hay toda una serie de organizaciones sociales que llegan a sumarse también desde su ejercicio en los territorios en distintas comunidades del país, a este, pues obviamente, espacio de diálogo, donde llegan fuerzas, por ejemplo, más de centro, fuerzas democráticas de otros partidos políticos. Por ejemplo, podemos ver liberales como Luis Fernando Velasco, podemos ver gente que viene del partido de la U como Armando Benedetti, Roy Barreras, también pues obviamente los sectores tradicionales de izquierda, de los sectores progresistas y alternativos. Y hemos tomado la decisión de que no queremos hacer, creemos que el país, ese es el mandato que nos ha entregado el país, es precisamente la posibilidad de unidad. En eso tenemos que hacer un ejercicio de amplitud. Hemos decidido que no se presentarán listas abiertas. Listas abiertas es cuando usted tiene el candidato y un número abajo, además del partido político, sino que nosotros les estamos pidiendo que apuesten de manera colectiva por nosotros, y por lo tanto le hemos presentado al país la primera lista en la historia de este país, que es cerrada, paritaria y cremallera. ¿Qué quiere decir esto? Antes habían existido listas cerradas, pero esta vez la bancada del pacto histórico, las bancadas del pacto histórico, porque lo mismo se ha hecho en Cámara, inédito, eso sí no se había hecho nunca, presentar
listas cerradas a Cámara, se han presentado listas cerradas a Senado, por ejemplo, el Centro Democrático, pero no paritarias y cremallera. Esto quiere decir que empieza hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y por lo tanto el número de electos, la bancada será una bancada o unas bancadas compuestas por el mismo número de hombres que de mujeres. Esto que busca darle una mayor representatividad a las mujeres en el país. Somos el 51% de la población colombiana y no tenemos esa representación. Si queremos avanzar hacia una sociedad donde también se legisle en favor de las mujeres, en igualdad para hombres y mujeres, donde podamos ir rompiendo todas esas brechas de desigualdad que aún persisten, tenemos que tener mujeres legislando por las mujeres. Y por otro lado, hay unos cupos étnicos, esto también es importante decirlo, quiere decir que desde la bancada del Pacto Histórico se aumenta la representatividad de las comunidades étnicas y de las comunidades afro, también de las comunidades campesinas, porque hay unos renglones exclusivos para las comunidades más allá de las circunscripciones especiales, donde obviamente ellos tienen ya unos cupos garantizados en el Congreso. Bueno, don Carlos. Sí, representante, háblenos un poco más de usted. Mucha gente la ha visto metida en el radar de la opinión pública por sus posiciones frente a la paz, el proceso de paz, la reintegración, la lactancia materna, en el paro nacional. Pero cuéntenos un poco de usted, de por qué trabaja por la memoria, porque usted es hija de alguien que hizo pues parte de unos procesos de paz muy interesantes en el país y que estuvo también a puertas de una carrera presidencial que fue truncada por la violencia. Sí, pues bueno, primero soy mujer, madre, soltera como la mayoría de las mujeres o de las familias que van a ver este programa de televisión. Muchas familias son compuestas por madres, fueron las mamás las que sacaron adelante a sus hijos. Entonces soy una mamá, igual que muchas de ustedes. Además soy artista plástica, que no es muy común tener artistas en el Congreso, pero poco a poco también hemos ido entendiendo porque es muy importante que existan voces del arte y de la cultura también en el Congreso de la República para defender la identidad nacional, para defender procesos de memoria, procesos artísticos, es decir, de construcción de la nación, más allá de toda una serie de leyes que son importantes, pero que por supuesto el arte y la cultura a veces lo dejamos como la novia fea, cuando en realidad pues hay una potencia inmensa allí. Y efectivamente he dedicado los últimos 20 años de mi vida a trabajar en temas de memoria, a trabajar en temas de paz. Soy hija de Carlos Pizarro León Gómez, candidato a la presidencia asesinado 45 días después de firmar la paz en los años 90. Seguramente muchos de ustedes le recordarán, y estamos aquí recogiendo también esas banderas, no solamente de paz, sino también de dignidad, de caminos y derroteros diferentes para la sociedad colombiana, caminos distintos a la violencia. Don Cristian Santiago, nos hace señas el productor que usted sabe que es muy riguroso con el tiempo, para que hagamos una primera pausa y ya sigamos con los temas gruesos de este país y de la agenda política de Colombia. Entonces ya regresamos con nuestra invitada María José Pizarro Rodríguez, representante a la Cámara y en tránsito hacia el Senado. Hay algo que quiero decir. Regresamos a Jaque, estamos hoy con la representante María José Pizarro. Estamos hablando ahora de que María José fue una víctima también del conflicto, nos habló de la muerte de su papá y yo quería preguntarle algo, representante. Usted creyó, o su padre creyó en un proceso de paz, fue asesinado y usted viene al país después de su exilio y vuelve a creer en el proceso de paz. Muchos colombianos hoy están decepcionados con el proceso de paz. Un mensaje para ellos. Pues bueno, lo primero es que es normal que existan decepciones, sobre todo cuando los procesos de paz en este país no se han cumplido y eso ha terminado, pues obviamente no solamente en nuevos ciclos de violencia, sino en un escepticismo en relación con si es necesario negociar o no. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que nos ha demostrado también todos estos años y años, décadas, podemos decir, de violencia, donde los abuelos, los papás,
nosotros, nuestros hijos están creciendo en un país en guerra, es que la salida militar tampoco es la solución. La salida militar tiene un costo enorme en vidas humanas, tiene un costo enorme en desigualdades, en la poca presencia institucional que puede existir en ciertos territorios. Antioquia, en concreto, es un departamento absolutamente golpeado por la violencia. Y el oriente antioqueño, exacto, no ha sido ajeno a la violencia. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos qué salida es menos costosa para el país, cuál es la que definitivamente nos permite andar o por lo menos ir desescalando la violencia. Si algo nos enseñaron los años en los que por lo menos había un diálogo, había concertación, es que efectivamente bajaron los índices de violencia en el país. No estuvimos, aunque habían muertos, en ese conteo y en esa escalada que estamos viviendo hoy. Lo que nos demuestra la situación actual es que si no hay un compromiso con la paz, lo que nosotros tenemos son retornos a la guerra, cada vez una guerra más degradada, más violenta, con presencia de múltiples actores, lo que le hace muy difícil a las comunidades enfrentar, pues digamos, o por lo menos intentar subsistir, sobrevivir en medio de todo un abanico de actores armados que no tienen ninguna ideología, que cada vez, vuelvo y repito, son más degradados. Nos enseñó a los acuerdos de paz que en ese momento de diálogo sí fue posible, fíjate, volver a los territorios, volver a viajar, no sé, por lo menos que el turismo pudiese regresar a muchísimas otras zonas, y esto quiere decir desarrollo, no solamente de la guerra, sino del campesinado, del arte, de la cultura, de la protección ambiental, etcétera. Entonces, en términos de ganancias, si nos animáramos, sería mucho más provechoso el diálogo que continuar enredados en la muerte, en la violencia, en medio de las comunidades, en medio del fuego cruzado entre actores armados. Y eso es cierto, representante. Nosotros terminamos de hacer una gira por los 23 municipios del Oriente. Hacía más de 10 años no se volvía a sentir la zozobra que se sintió. En las noches no pudimos transitar. Mucha de la población local nos decía, hombre, más bien no se vayan para este municipio en horas de la noche. Lo cual veníamos haciendo durante el proceso de paz y la firma inicial. Es triste cómo se está deteriorando y cómo el gobierno nacional no cumplió estos acuerdos, que lo que se pactó en La Habana pues está cojeando. Fíjate que nosotros venimos de hacer un recorrido por el Cauca y el Valle, y en todos los municipios donde estuvimos, antes o después, hubo un acto de violencia o fue asesinada una persona. Y hemos hecho estos mismos recorridos durante los años anteriores, y antes se podía transitar. Hoy Corinto es una ciudad llena de grafitis, grafiteada por parte de los actores armados, donde la comunidad que estaba viviendo en paz hoy vuelve tristemente a tener que convivir y a tener que sobrevivir en medio de la guerra. Y creemos que si hay un mínimo de empatía con nuestra gente, con nuestros campesinos, campesinas, con la gente que vive en territorios a veces alejados, con presencia muy fuerte de actores armados, es que quienes estamos y tenemos la posibilidad de votar, tenemos definitivamente por responsabilidad, por empatía, por amor por este país, votar por la paz, no seguir apostándole a la guerra. No es la salida, nunca va a ser la salida. Sin duda, María José, su curul estuvo al pie de los jóvenes y de la población en ese inconformismo que se tradujo en el estallido social de marzo de 2021, que aún está latente. Usted que estuvo al pie de esas protestas, la vimos en muchos territorios, incluso en Cali, donde se echó a correr el amigo Inti Asprilla y tomando leche y pidiendo leche desesperadamente, mientras usted conservaba la calma como bien canchera, acompañando a los jóvenes. Ese estallido social, ¿usted cómo lo ve y cómo ve también la inminente convocatoria que hacen algunas centrales para unos días antes de las elecciones convocar un paro? ¿Eso cómo lo ve usted? No, yo pienso que es un desacierto en este momento convocar más movilizaciones. Los ciudadanos, las ciudadanas tenemos que estar absolutamente concentrados en que la gran movilización sea por cambiar el poder en este país, porque exista un cambio para Colombia, porque la canasta familiar no esté hoy. ¿Cuántas personas iban las familias a hacer el mercado y el mercado que hacían hace 2, 3 meses no es el mismo mercado que pueden hacer hoy? Es decir, que este país hasta en lo más sencillo requiere definitivamente un cambio. Y no es que las centrales obreras no tengan razón en su indignación, porque tampoco se les ha cumplido, porque también están viviendo y expresan una situación de precariedad, no solamente de ellos, sino de sus familias. Pero este no es el momento. Este momento, y lo hemos dicho desde el cansancio, casi que desde los momentos del estallido social, la movilización en las calles, esa indignación tiene que traducirse en una movilización en las urnas, en una movilización política.
Bueno, don Carlos, por allí don Oscar creo que nos estaba haciendo señas de un corte. Vamos a este corte de mensajes institucionales. Regresamos con la invitada, la representante María José Pizarro. Hay algo que quiero decir. Regresamos a Jaque. Recuerden, este espacio es de conmarcapropia.com, alternativaregional.com y quienesquien.com. Nos acompaña hoy la representante María José Pizarro en campaña al Congreso de la República, al Senado, por la lista cerrada del Pacto Histórico. María José, usted es una mujer que en los últimos años, se puede decir, ha tenido un vínculo estrecho con el oriente antioqueño. Ayer se realizó la visita del candidato Gustavo Petro al municipio de Marinilla. ¿Por qué se escogió Marinilla y por qué el oriente antioqueño? No, pues primero porque Marinilla es un espacio que también ha venido transformándose con el tiempo, es un espacio que se recuerda mucho también porque habían, digamos, sectores muy radicales, o era más bien una población muy radical, pero que también ha venido transitando, ha venido cambiando. Es un lugar de cultura. Marinilla es un lugar donde hay teatros experimentales, donde la cultura está presente, podríamos decir que en casi todas las esquinas, donde además pues hay procesos importantes en términos sociales, pero además pues obviamente permitía recoger pues también obviamente la presencia de distintos municipios del oriente antioqueño. Marinilla, yo por lo menos que lo he recorrido ya varias veces, que he tenido presencia allí, pues me sorprendo porque es un espacio donde uno siempre es bienvenido, donde hay apuestas por la paz, donde está pues digamos también toda esa expresión del movimiento cívico, pues obviamente tristemente exterminado hace unos años, pero que de alguna manera hay generaciones y generaciones de juventudes que buscan también pues de alguna manera recuperar esas luchas y esas reivindicaciones por el agua, por la vida, por el ambiente, por la cultura, y nos parecía que era el lugar perfecto para que Gustavo Petro hiciera presencia en el oriente antioqueño. Y usted y la Colombia Humana tienen a un alfil, aquí puede hacer la cuña, esto es un programa político, el concejal John Edison, hombre. El mejor concejal. Al mejor. El bueno. mejor, el mejor. Ese también se echa la bendición antes de ir al consejo, ¿no? Ojalá no tenga que echársela, pero la verdad. No, en Marinilla toca. No, pero ha hecho un trabajo inmenso, ha abierto las puertas. Yo creo que hay un reconocimiento, eso también me causa curiosidad, porque antes de la concentración salimos a caminar un poco, a repartir, pues obviamente, la publicidad, a hablar con la gente. Y, ustedes están con John Edison. Había un reconocimiento muy bonito al trabajo que él ha venido haciendo como concejal de Marinilla y esperemos que siga avanzando en su carrera política. Igual estaremos allí para acompañarlo. Ya hay otro gran líder, muy amigo de esta casa, el amigo Gustavo García. Así es, también. Además que es chévere porque entre ellos dos han mantenido una alianza, es decir, hay un camino conjunto de respeto, a pesar de que están en fuerzas políticas distintas, pero fíjate que para el caso presidencial estamos juntos independientemente de los partidos apoyando una causa común, que es la posibilidad de que el pacto histórico sea el partido o la coalición de gobierno a partir de agosto del 2022. Precisamente eso le voy a preguntar sobre los cálculos que hacen al interior ustedes del pacto histórico, porque van a actuar ustedes ya en detrimento de las curules que pierda el Centro Democrático, que hoy ostenta 19 en el Senado, y que ustedes como fuerza alternativa que va emergiendo para un cambio político en el país, proyectan llegar a cuántas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la apuesta que hace el pacto histórico en el tema de curules al Senado? Pues bueno, nosotros hemos hablado y hemos puesto una cifra que es 55-86, que son las mayorías que se requieren tanto en Senado como en Cámara para poder sacar adelante toda una serie de transformaciones que requiere el país. Quiere decir que nosotros le estamos apostando precisamente a tener 55 senadores y 86 representantes. Sabemos que es difícil, que es complejo, que además
pues hay otras fuerzas políticas que también han hecho trabajo, algunos bien, otros muy mal en nuestro criterio, pero se está barajando el mapa político de nuestro país y las cosas van como van. Por primera vez en la historia de nuestro país, el Congreso de la República tendría mayorías de los sectores de centro e izquierda. Y esto es muy importante porque cambia el enfoque del Congreso de la República, es decir, que leyes como la matrícula cero para que los jóvenes puedan acceder a la universidad podrían ser una realidad en un próximo Congreso, la renta básica, el internet gratuito, toda una serie de propuestas que además en medio de la pandemia eran absolutamente necesarias, ojalá puedan ser una realidad en ese Congreso que va a cambiar definitivamente su composición a partir del próximo 13 de marzo y del 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Bueno, usted ya, como lo decimos en esa lista, en esa oportunidad importante del pacto histórico, está muy bien ubicada, segundo renglón, ya usted pues está haciendo ese tránsito ya casi que efectivo al Senado, y de su futuro político, ¿cómo lo vislumbra en ese horizonte? Después de estar en el Senado, ¿usted qué más quiere para el país y para su carrera? Pues bueno, lo primero es que la gente ha visto no solamente una voz coherente, pero también tranquila en términos de la defensa de unos principios y de unas propuestas. Por eso, pues también somos de las pocas curules de la oposición que puedo hoy decir tiene varias leyes aprobadas, sancionadas por el presidente de la República, y ese mismo talante, es decir, de coherencia, de defensa férrea de los principios, pero al mismo tiempo de intentar generar espacios de unidad, de amplitud, de diálogo, de una oposición argumentada, que además es la impronta de una nueva generación que llega también a los sectores progresistas. Nosotros representamos una nueva, no voy a decir una nueva izquierda solamente, sino un nuevo progresismo y una nueva forma de oposición. También estamos cansados de ser oposición y queremos ser mayorías y queremos ser gobierno y tenemos esa voluntad. Sabemos que muchas de las transformaciones, de los cambios que está pidiendo la gente en las calles, que es que se nos ocurra a nosotros, la gente está cansada y por su cansancio o decide no votar o decide votar por los sectores que nunca han gobernado este país. Lo importante es que esos que no voten vayan a votar para que esto pueda materializarse, y lo siguiente, que sabemos que no dependerá de un gobierno, que tienen que ser varios gobiernos, y entonces todos y todas tendremos que prepararnos para respetar la democracia. Esto quiere decir jugar con las reglas del juego establecidas en la Constitución. Aquí no hay voluntad, ni hay, mejor dicho, la más mínima intención de saltarnos por la faja los acuerdos y las reglas democráticas que existen en nuestro país. Eso implica que después de este gobierno tendrán que venir otros gobiernos, y quienes estamos en los liderazgos tendremos que prepararnos todos para asumir otras responsabilidades en adelante. Viene un gran reto, representante, y es lo que siempre ha pasado, es que hacer oposición es hasta rentable y muy fácil, pero cuando se es gobierno, el reto es mayor. Siempre va a haber un descontento de la comunidad, siempre van a haber detalles que no se van a cumplir por tiempos, por votaciones, por dinámica política que la gente del común no entiende. Es muy complejo cuando en los mismos medios de comunicación decimos fue aprobado en primer debate X ley y después al final hay que decirle no, se hundió, ¿cierto? El pacto histórico, María José Pizarro, ¿qué tiene preparado en un eventual gobierno de mayoría de izquierda y en un eventual gobierno de Gustavo Petro para trabajar también con los sectores de oposición y rebajar un poco esa polarización que tiene hoy el país? Pues bueno, lo primero es que, como digo, hay unos principios férreos y por lo tanto hay una actitud de coherencia con lo que se ha defendido, con lo que se ha expuesto, por lo que se ha trabajado, y la gente tiene que sentir que esa coherencia se mantiene, independientemente de cualquier conversación. Hay unos principios que son innegociables. Creemos que este país necesita toda una serie de cambios, de reformas. Los abuelos en las calles nos muestran su insatisfacción por el sistema de pensiones, por la imposibilidad muchos de acceder a una pensión. Esto tenemos que nivelarlo, ¿sí? La gente y los mayores nuestros que han trabajado toda la vida tienen derecho a una pensión digna. Esto lo dice todo el mundo, pero no lo materializan. Cuando decimos ahí tiene que haber un principio de coherencia, es decirlo, pero además materializarlo en un gobierno y con un Congreso diferente. Estamos hablando de que las juventudes se expresaron en las calles exigiendo desde el 2018 derecho a una educación gratuita, universal, de calidad para todos.
Este es un anhelo de las juventudes, pero también de las madres y de los padres de esos jóvenes que quieren que sus hijos puedan tener un proyecto de vida, no solamente graduarse, sino poder acceder al primer empleo, que son dos de las grandes preocupaciones, además, en Río Negro y en el oriente también. Estamos hablando de que el acceso a la tierra y es grave, es uno de los problemas graves de nuestro país, además motor de la violencia, ha sido la inequidad, que el 98% de las tierras fértiles estén en manos del 1% de la población. Por supuesto que tiene que darse una redistribución de la tierra en el sentido de que los campesinos puedan ser titulares de su tierra, que puedan, y las mujeres puedan ser titulares de su tierra. Muchas veces se mueren los esposos y ellas no pueden ser titulares, la sacan de su pedacito de tierra por el que habían trabajado muchos años. Que no vengan a proponerte cosas como la hipoteca inversa, que tú trabajas toda tu vida para construir un mínimo de patrimonio familiar y luego la solución del gobierno en tiempos de crisis es que tú hipoteques nuevamente tu vivienda, lo que quiere decir que tus hijos y tus hijas ni siquiera van a contar con esas 4 paredes que con mucho esfuerzo tuvieron que construir. Y si nos vamos y si seguimos avanzando en materia de equidad de género, hay unas brechas inmensas y por lo tanto tendremos que trabajar para que las mujeres puedan tener el mismo salario, puedan acceder al empleo, puedan tener las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y parece que uno está hablando como de una política de gobierno, pero como estamos seguros de que vamos a hacer gobierno en el 2022, por supuesto, las mayorías en el Congreso tendrán que dialogar con ese nuevo gobierno para materializar todas estas propuestas que tenemos en términos ambientales, sociales y políticos en nuestro país. Senadora, cuando esté en el gobierno, acuérdese de este espacio que estuvo aquí en Jaque. Listo. Y recuerde que en Río Negro hay campesinos, hay propietarios de tierra que fueron desplazados por el impuesto predial. Y valorización. Así es. Hoy el impuesto predial y la valorización tiene afectados a propietarios históricos de tierras en el municipio de Río Negro, simplemente porque llegaron unos planes parciales, una construcción y la tierra cogió un valor muy elevado. Los expulsaron de su territorio. Exacto. Tuvieron que vender. Para que usted se acuerde que estuvo en Jaque y venga Que y don diga, Oscar ve, ya en Río nos Negro me está pusieron cerrando esa el queja. chuzo. Ya don Oscar nos está cerrando el chuzo. Entonces, y ya para que nos vamos, representante, para votar por usted, muy fácil, ¿no es cierto? Logo Pacto Histórico, no hay que votar por ningún número. No, más. ninguno. Logo Pacto Histórico, Senado, Les pedimos circunscripción nacional. 3 cosas, que hagan, ahí sí, rayen el logo del Pacto Histórico a Senado, rayen el logo del Pacto Histórico a Cámara y soliciten el tarjetón de la consulta presidencial. No se los van a entregar. ¿Cuántos votos para ganar en primera vuelta? Para ganar. 2 millones. No, ¿cuánto hay que Nosotros- meter en esa consulta? Todos los que podamos, aquí somos ambiciosos. Toca ir masivamente a votar, no solamente el próximo 13 de marzo, sino también el 29 de mayo y ganar en primera vuelta. Vamos a derrotar a los mismos de siempre. Si la situación que usted vive es dramática, es porque durante décadas nos han gobernado gente, personas que han puesto por encima del interés de la mayoría sus negocios personales. Eso tiene que cambiar, la corrupción tiene que ser derrotada y el único que puede derrotar la corrupción es usted yendo a votar el próximo 13 de marzo. Don Carlos, despídanos. Sí, ya don Oscar me hizo caras. Muchas gracias, representante María José Pizarro Rodríguez, próxima senadora de la República. Cristian Santiago Gómez, muchas gracias. Esto fue Jaque. Ya, representante.